quien suscribe la diputada María Elizabeth Millán García, en representación del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 51, fracción 2, 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1 y 38, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someta a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 34 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la fracción 5 del artículo 4 de la Ley de Fiscalización del Estado de México, así como diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público-Privadas del Estado de México y municipios, con el objeto de generar mejores mecanismos de rendición de cuentas conforme a la siguiente exposición de motivos. Sabemos que la corrupción es una mala práctica, tanto gubernamental como de particulares, y aunque conocemos las consecuencias negativas para el crecimiento de nuestro país, no hemos podido resolver sus causas. En nuestra sociedad, la corrupción se ha posicionado como uno de los principales problemas, por encima de la desigualdad social, mientras que la impunidad que acompaña a la corrupción se ha mantenido constante. La organización Oxfam advierte que para disminuir la desigualdad social es necesario eliminar la corrupción del sector público y privado, generando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En la presente legislatura estamos comprometidos con la Cuarta Transformación y esta, para que sea pacífica, debe ser un proceso que desde el plano legal impulse los cambios necesarios para el mejoramiento de nuestro Estado. Por ello, es necesario generar, desde la creación de las leyes, mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, además de revisar la legislación vigente en nuestra entidad para abonar en esos mismos mecanismos, sobre todo en aquellas legislaciones que se relacionan con inversiones, fideicomisos o empréstitos, donde se deben generar mecanismos de control y vigilancia para evitar la realización de actos de corrupción en detrimento de la hacienda pública. En la presente iniciativa incluimos una reforma a la fracción 34 del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, lo que nos permite añadir, dentro de las facultades y obligaciones de la legislatura, el fiscalizar también a los esquemas de financiamiento por medio de las asociaciones público-privadas. Además, también reformamos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México la fracción quinta del artículo 4 para hacer sujetos obligatorios de fiscalización al mencionado esquema de financiamiento por APPs. El Grupo Parlamentario de Morena, con la presente iniciativa, pretende evitar que los proyectos financiados por el esquema llamado de asociaciones público-privadas, APPs, representen un espacio para obtener ventaja de los contratos o en los procedimientos de licitación. Así, la presente iniciativa contempla entre algunas de sus innovaciones las siguientes. Se consideran en el artículo 3 los contratos a mediano plazo. En el artículo 6 se amplía el catálogo de conceptos con el fin de incluir requisitos tales como análisis de viabilidad financiera, anteproyecto de obra, precio unitario y paramétricos, etcétera, lo cual fortalecerá los mecanismos de control que impidan el incumplimiento del contrato por parte del sector privado o que al término de la obra resulten costos elevados no previstos en perjuicio de la unidad contratante. Para evaluar la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante esquemas de asociación público-privadas, se amplían los estudios que deberá realizar la unidad contratante. Proponemos la reforma a la fracción 8 del artículo 17 con miras a que el registro estadístico se mantenga actualizado y abierto al público.
se propone que la fiscalización esté abierta todo el tiempo bajo la responsabilidad y escrutinio del órgano superior de fiscalización del Estado de México, determinando en qué momento será adecuado realizar una auditoría fiscal, financiera y de obra. El OSFEN tendrá la obligación de elaborar informes que serán presentados ante la legislatura junto con los avances y aplicación de recursos a los proyectos con el fin de eficientar los procesos y recursos que se aplican dentro de los proyectos. Por lo que respecta a la transparencia antes, durante y después del proceso de licitación, se solicitará autorización fundada y motivada para los casos de la invitación a cuando menos 3 personas, o en el caso de adjudicación directa a la legislatura del Estado de México. Los contratos bajo este esquema no podrán ser modificados en monto o plazo, ni están sujetos a ajustes de costos. Solo podrán autorizarse modificación en casos exhaustivamente comprobables y que están fuera del control del contratista. Y cuando esto suceda, la unidad contratante, previo a realizar modificación al contrato, deberá enviar el proyecto a la Secretaría y a la legislatura. La publicidad de la información será obligatoria, pública, constante y comprobable en todos los procesos a través de todos los sistemas electrónicos de los fideicomisos en los procesos de adjudicación y aplicación de recursos públicos. Esta publicidad será realizada a través del portal de la Secretaría de Finanzas. Con la presentación de esta ley, evitaremos casos como el de las empresas constructoras y sus filiales a las que se les han otorgado millonarios contratos bajo el esquema de APPs y que han estado en su gran mayoría contaminadas por escándalos de corrupción, por ejemplo, Grupo Hermes, Grupo IGA y la española OHL, o los financiamientos a hospitales como el de Tepoztlán, que fue un proyecto que se puso en marcha siendo motivado por el ánimo de ganancias, sin empacho de estar siendo financiado con recursos públicos. En mérito de lo anterior y de encontrarse ajustado a derecho, solicito que la presente se apruebe en sus términos. Atentamente, diputada María Elizabeth Millán García, presentante. Muchas gracias.